Hemos estado hablando, mis amados hermanos, de pronto para los que vienen por primera vez o los que de pronto hace algunas semanas atrás no vienen, acerca de la batalla espiritual que tenemos. Hay una batalla espiritual que como hijos de Dios enfrentamos día a día, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de las fortalezas, esas fortalezas que el enemigo levanta en nuestra mente para tomar control de nosotros. ¿De abajo? De arriba, perdón. Gracias. Que el enemigo toma allí, y habíamos hablado de que la palabra nos dice que la palabra de Dios nos dice que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, amén. Cierto que esas fortalezas que el enemigo levanta tienen que ser destruidas, y hace unas semanas atrás empezamos a hablar acerca de la armadura de Dios, y vamos a ver la parte número 3. Le puse ahí un título de la defensa al ataque, eso parece nombre de película. La armadura de Dios, de la defensa al ataque. Suena chévere. Ahí. Muy bien. Vamos a leer el pasaje que ha sido nuestro texto base las últimas semanas. Dice así, Efesios 6:10. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hermanos, creámoslo o no, gústenos o no, los demonios existen, existe un mundo espiritual que son enemigos nuestros, sabemos que eso es así, la palabra lo confirma. Quizás usted dirá, yo no creo en esas cosas. No porque no las crea no quiere decir que sean reales, amén. Creemos, pero no nos atemorizamos frente a eso, es la diferencia, ¿no? Muchas personas que están llenas de miedo, el diablo no sé qué, me va a jalar las patas. Él no actúa así, el diablo no le jala las patas a nadie. No. Él ataca de otras maneras más sutiles que ya las hemos visto, amén. Entonces dice en el versículo 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, y así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y para finalizar, versículo 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda oración, manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos continúe hablando. Amén. Precioso Señor, te doy una vez más gracias por esta bendición tan grande y este privilegio de estar juntos como hermanos aquí, escuchando lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Hoy yo ruego por cada persona que está aquí, para que sea alumbrado los ojos de su entendimiento, para que reciba tu palabra de una manera sobrenatural, no solo en sus oídos o en su mente, sino en su corazón, y que esta palabra que tú has de sembrar en cada uno de ellos produzca fruto, produzca vida, produzca cambios. Yo creo que tu palabra es poderosa y tiene poder para transformar las mentes y cambiar los corazones, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, que tu presencia fluya de principio a fin y que seas tú el maestro y quien enseñes en esta mañana, precioso Espíritu Santo, tocando. Solo te pido que me uses como un instrumento y que coloques tus palabras en mis labios y sea solamente un instrumento de tu gloria, Señor, con el que Cristo y solo Cristo sea glorificado. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Muy bien. Vamos a hacer un breve resumen, muy breve, muy rápido. De pronto para las personas que, como decía, de pronto vienen por primera vez o las que hace algunas semanas no venían. Todo esto ya lo explicamos de una manera mucho más profunda. Solamente quiero mencionarlo como para ponernos en un contexto. Hemos venido hablando de la armadura de Dios. Entendemos que la armadura de Dios se trata de verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer. No es que nos coloquemos un casco invisible o una coraza invisible allí, no, son verdades espirituales que el apóstol Pablo usó, ¿cierto? La armadura romana para dar una simbología, para ilustrar un poquito cómo debería ser la manera en que nosotros los cristianos nos deberíamos proteger frente a los ataques del enemigo. Pero son verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer. Entonces, en la siguiente empezamos a hablar de las armas defensivas, que son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe, que son las que básicamente nos protegen, nos defienden de los ataques que el enemigo trae sobre nosotros. Y hoy, si Dios nos lo permite, vamos a empezar a ver las armas ofensivas. No los vamos a ver en este orden, pero sí los vamos a ver, que es el calzado de la paz, la espada del espíritu y la oración. Amén. Entonces vamos a hacer un breve repaso de las armas y lo que significan. Empezamos con el cinturón de la verdad, que es esa pieza de la armadura, que es la que básicamente sobre la cual descansa toda la demás, la coraza, el escudo, la espada, todo descansa ahí, es como ese centro. ¿Y cuál es el cinturón de la verdad? Hablamos que el cinturón de la verdad es la verdad espiritual para nuestras vidas, que emana de quién es Jesús y todo lo que dijo y lo que Él hizo. Amén. O sea, la verdad, ¿quién es Jesús? La verdad es la palabra, pero también la verdad es Jesús, que es el camino, la verdad. Entonces es esa palabra, esa verdad presente en la que estamos, en lo que Jesús hizo, que es sobre la cual está nuestro fundamento. Amén. Vimos también la coraza de justicia, que es esta parte de la armadura que cubre la parte del pecho, y básicamente la coraza de la justicia es la pieza que trata de la justicia de Dios, que nos hace aceptos ante el Padre, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. Sabemos que uno de los más grandes ataques que el enemigo trae sobre nosotros, ¿cuál es? La acusación. El enemigo es un experto para acusarnos, hacernos sentir mal, hacernos sentir indignos, y la coraza de justicia simboliza esa justicia que hemos recibido a través de Jesús cuando creímos en Él, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el cual nos dice que nuestros pecados han sido perdonados, que en Él tenemos redención, que hemos sido aceptados, ¿cierto? De eso se trata la coraza de justicia. También vimos el casco de la salvación, que como ustedes saben, el casco no va en los pies, el casco va ¿dónde? En la cabeza, simbolizando de que nos protege allí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hablando del casco de la salvación, entonces tiene que ver con nuestra seguridad eterna y con la eternidad, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, allí hablamos que es mantener nuestra mente en las cosas eternas y no en las cosas temporales, ¿cierto? Allí que cuando nosotros entendemos la salvación que nos fue dada y vivimos en ella y pensamos continuamente en ella, eso nos protege pues de los ataques del enemigo que vienen a nuestra mente. Vamos a seguir allí más adelante. Después hablamos sobre el escudo de la fe. Siempre digo, eso parece como una pila, pero no es una pila, es un escudo, sino que es así de grande porque cubría toda la humanidad de los soldados allí. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es la palabra que creemos, pero ¿frente a qué específicamente? Frente a las mentiras del enemigo, dando a entender de que, como vimos, el enemigo lanza esos dardos de fuego que son ¿qué? Que son ataques, que son mentiras, que son pensamientos, que son palabras que vienen a nosotros, que las contrarrestamos con el escudo de la fe, es decir, creyendo con todo nuestro corazón la palabra que Él nos ha dado, ¿cierto? Haciendo ese contraste entre las mentiras de Satanás y las verdades de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que usted aquí, hasta este punto, usted va a notar algo, como que todas las piezas de la armadura funcionan de la misma manera.
como que todas están entrelazadas la una con la otra. Y es así, porque todas funcionan en conjunto, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Hoy vamos a empezar las armas ofensivas. Vamos a empezar a ver la espada del Espíritu. Aquí traje una semi-espada del Espíritu. Bueno, esta me la prestaron las maestras. Ahí Jencita la tenía. No, creo que esto era de teatro, si no estoy mal. Bueno, en fin, aquí la voy a usar para ilustrar un poquito algunas cosas que quiero mencionar. Ahora, ¿qué caracteriza, o más bien qué característica tiene la espada? Y es que si bien la espada en algún momento puede defenderme de algunos golpes, ¿cierto? Que el enemigo pueda llegar a darme y yo puedo allí con la espada defenderme, pero la espada fue diseñada específicamente ¿para qué? Para atacar, ¿cierto? Para herir al enemigo. Para eso fue diseñada, ¿sí? Es un arma, aunque nos defiende, es un arma que ataca. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque muchas veces nosotros nos hemos quedado simplemente defendiéndonos de los ataques del enemigo, ¿sí? Entonces como que nos atrincheramos y aguantamos y malinterpretamos ese versículo que dice resistir al enemigo y él huirá de vosotros, y pensamos que resistir es aguantar. No necesariamente resistir significa aguantar. Parte de la resistencia es levantarse y salir y conquistar. Ahora, hay algo bien interesante en esta espada. Esta más o menos así era la espada romana. Era una espada que se diferenciaba de las espadas que usaban los demás ejércitos. ¿Por qué? La espada romana era un poquito más cortica que esta. Bueno, no tengo las medidas exactas, ¿no? Pero no era muy larga. Era una espada que, aunque era fuerte, era una espada muy ligera. Era muy fácil de maniobrar, muy fácil. Y esto, alguna vez escuché que esa espada fue la que llevó al Imperio Romano a conquistar en su tiempo casi que el mundo conocido. Y fue por esa espada, porque era una espada que era, ¿cómo decirlo? Era muy, muy certera, ¿sí? Mientras los otros ejércitos tenían espadas supremamente grandes y fuertes, y cuando se enfrentaban allá los otros ejércitos sacaban sus super espadas y los romanos sacaban unas espadas más corticas. Entonces decían, no, esas espaditas, esos que nos van a hacer nada. ¿Qué nos van a hacer nada? Mientras el otro cogía la espada y la levantaba, los romanos ya le habían metido sus 3 espadazos y morían, porque eran muy fáciles de usar. Algunos han catalogado la espada romana, que era la AK-47 de la época romana. Dicen que uno de los mejores fusiles de asalto que hay es el AK-47, que es un fusil, pero que ha sido el fusil más vendido y más fabricado en toda la historia, ¿cierto? Los que de pronto saben un poquito de armas saben de lo que estoy hablando. La espada romana era el AK-47 de aquella época. Era el arma más mortal, el arma más certera, la que podía hacerle más daño al enemigo, ¿cierto? Porque era muy, muy eficaz en lo que hacía, ¿cierto? Y eso llevó literalmente al Imperio Romano a convertirse en uno de los imperios más grandes de toda la historia. Amén. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de la espada del Espíritu, ahí el apóstol Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él literalmente luego lo dice. Pero quiero que notemos algunas cositas allí respecto a lo que significa que la espada sea la palabra de Dios, o a qué se refiere con la palabra de Dios, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época, cuando el apóstol Pablo escribió Efesios, él no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la Biblia como tal. Hoy la tenemos en formato digital, pero el libro como tal el apóstol Pablo no lo tenía.
¿cierto? Ahora, ¿y por qué eso es de notar? ¿Cierto? A veces nosotros cogemos la Biblia y decimos, esta es la espada. Y sí, claro, pues es la palabra de Dios y puede simbolizar. Pero el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a un libro como tal, ¿cierto? Voy a ir un poquito más allá. Miremos este pasaje y vamos a ir a mirar algunas cosas. Un pasaje muy popular, Juan 1:1, ¿cierto? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es la versión Reina Valera. Pero hay algo interesante que en otras versiones se cambia la palabra verbo o se especifica la palabra verbo de otra manera. Que por ejemplo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuántos saben a quién se está refiriendo aquí? A Jesús. Está literalmente, el apóstol Juan está hablando acerca de que Jesús es la palabra. Amén. En la versión Dios habla hoy dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra. ¿Quién es aquel que es la palabra? Jesús estaba con Dios y era Dios. Y esto nos lleva, o al menos a mí me lleva a entender lo siguiente, y es que, mis amados hermanos, todo nos lleva a Jesús. La palabra es Jesús. Todo nos lleva a Jesús. El cinturón de la verdad es Jesús, el fundamento. Pero todo guía a Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador. De Él viene todo. Él es nuestro centro. Porque es que nadie más murió por nosotros en la cruz. Nadie más derramó su sangre. Nadie más resucitó. Entonces todo se trata de Jesús. Amén. Entonces cuando aquí cuando habla de la espada esa que es la palabra de Dios, se está refiriendo también a Jesús allí. Esa palabra que emana de Jesús. Amén. Quisiera profundizar un poquito más en esto, pero por el tiempo no puedo. Vamos a seguir adelante. Amén. Muy bien. Vamos a leer Hebreos 4:12. Miren lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y... ¿Se acuerdan lo que era la espada romana? El apóstol, el que escribe Hebreos, también tenía ese concepto de la espada. Eficaz. ¿Por qué? Porque la espada romana era muy eficaz. Entonces esa comparación, esa similitud también la hizo, dando a entender que la palabra es una espada que es eficaz, o sea, que corta donde tiene que cortar, que hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Dice, más cortante que toda espada de dos filos, una vez más usa la simbología de la espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí hay algo bien interesante, y es que, como yo les decía, la espada es para penetrar, es para partir, es para dividir, ¿cierto? Allí el alma y el espíritu. ¿Y por qué eso es importante, mis amados hermanos? Porque a veces, miren, a veces uno quiere, siempre, de pronto uno va a la iglesia y uno siempre quiere que le prediquen cosas lindas, ¿cierto? Dios te ama, y ¿cuántos saben que Dios nos ama? Dios te quiere prosperar, y ¿cuántos saben que Dios nos quiere prosperar? ¿Cierto? Dios nos quiere bendecir, Dios te quiere sanar, creemos en que Dios sana. Pero a veces nos cuesta un poco más de trabajo cuando escuchamos, Dios quiere que tú te alejes de tu pecado. Dios quiere que tú abandones esas cosas que tú sabes que le desagradan. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted dice, voy a leer la Biblia, y algo Dios le toca allí que usted dice, uy, esto me dolió, ¿cierto? Como que usted dice, esa es la palabra que hiere. A veces a veces escuchar la palabra de Dios no es cómodo. A veces sí, hay mensajes hermosos de la palabra que uno siente que lo reconfortan, que le dan paz. Pero también hay mensajes de la palabra de Dios que a uno lo ponen a llorar y lo quebrantan. Todos son necesarios. Todos son necesarios. A veces vamos a necesitar ser heridos. Y miren, hay un pasaje que no lo puse, pero yo no sé por qué no lo puse así. Bueno, en fin.
que dice que Jehová hiere, pero también sana. Sí, no sé si usted ha leído ese pasaje. No es que Dios te va a partir un pie y después venga. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo cuando Él nos hiere con su palabra. Cuando Él nos habla de una manera tan directa que usted siente, uy, Dios. Pero también Él dice, bueno, ven a mí, si te arrepientes, yo te sano, te curo, te levanto, te restauro. Ese es el poder y la eficacia que tiene la palabra de Dios, amén, para con nosotros, amén. Por eso se le conoce como la espada, ¿cierto? Porque a veces llega a lugares donde humanamente uno no podría, ¿no? ¿Sí? Si usted de pronto tiene algo en su corazón allí, hablando físicamente, ¿cierto? Que no puede ser tratado por fuera, va a tener, algo tiene que entrar allá y cortarlo, ¿cierto? Para tratar allí. Eso es lo que hace la espada del Espíritu. Entra a esos lugares donde la razón no puede, donde la sabiduría del hombre no puede, pero la sabiduría de la palabra sí puede entrar allá y penetrar. Amén. Muy bien, pero aquí hay algo también interesante que tenemos que tener presente, y es que cuando la palabra de Dios se relaciona con la espada, hay una relación allí interesante entre palabra y espada, ¿sí? Hay una relación que nos lleva o que nos da una luz hacia algo específico en la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 1:16. Mire lo que dice, aquí hablando acerca de Jesús. Y tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Y de su qué? ¿De su qué? Boca. Nótele ahí esta palabra. Boca salía ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Ahora, usted sabe que el libro de Apocalipsis, o no sé si usted sabía, pues sépalo hoy. El libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico, ¿sí? Usa muchos símbolos que, mire, si usted va a leer Apocalipsis, no cometa el error que yo hice. Yo antes de ser cristiano, mi primer acercamiento a la Biblia fue Apocalipsis. Imagínense. Apocalipsis fue lo primero que yo me leí. Pues yo no entendí nada, yo quedé en las nubes. Yo dije, ¿qué es esto? Es una cosa loca, ¿sí? Apocalipsis es un libro que está escrito, se podría decir, en un código que solo va a entender su iglesia, que solo entienden los que conocen la palabra. Por ejemplo, cuando usted lee aquí, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Cuando yo lo leí por primera vez, yo me imaginé literalmente a Jesús allá, algo así. Yo me imaginé eso, ¿sí? Pero no está diciendo eso, está usando una simbología. ¿Cuál es la simbología? Que de su boca está saliendo una espada. ¿Cuál es esa espada? La palabra. O sea, no es una espada literal que Jesucristo tiene ahí en la boca. No, es la palabra, porque los que conocemos la palabra sabemos qué simboliza la espada. Pero hay algo interesante, y es que esa palabra, ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde? De la boca. Y es que la Biblia simboliza mucho las palabras que salen de nuestra boca con espadas, tanto para bien o para mal. Simboliza mucho, vuelvo y repito, las palabras que salen de nuestra boca como espadas. Leamos por ejemplo lo que dice Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. Palabras son como golpes de espada, ¿cierto? Dice, más la lengua de los sabios es medicina. Aquí que está queriendo dar a entender la palabra de Dios, y es que muchas veces las palabras hieren, ¿cierto? Allí son como espadas. Ahora, el problema es qué espada usted va a colocar en su boca, ¿sí? Me hago entender. Cuando la palabra de Dios dice allí, cuando el apóstol Pablo decía que usáramos la espada, que es la palabra de Dios, se estaba refiriendo a ¿qué? A colocar la palabra en nuestra
boca. Escúcheme, la palabra en nuestra boca, es decir, estaba diciéndonos de hablar la palabra. Eso es la espada del Espíritu, la palabra hablada, la que yo hablo, la que yo confieso, la que yo digo. Amén. Ponme la siguiente. Miren, cuando nos referimos a la espada del Espíritu, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios hablada. Es decir, cuando ponemos la palabra en nuestra boca como arma. Amén. La palabra que hablamos, la palabra de Dios. Mire, y es que, mis amados hermanos, hay varias cosas que nosotros, ponme la siguiente, hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Primero, escucharla. Escúchela. Si usted está viniendo aquí hoy en la mañana a escuchar la palabra de Dios, también usted ¿qué tiene que hacer? Léala. No se conforme simplemente con venir aquí a la iglesia. Vaya a su casa, léala mucho. Aprenderla, es decir, memorizarla, apréndasela, ¿cierto? Es importante. Meditarla, para que medites en ella. Allí todo lo que hagas prospere. Tenemos que meditarla, pensar, bueno, Dios, ¿qué me está queriendo hablar con este pasaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me hago entender, eso se llama meditar la palabra. Pero también necesitamos ¿qué? Creerla. De nada sirve conocer la palabra, hablarla, meditarla si yo digo, pero eso no es verdad. No creo que lo que diga ahí se aplique a mi vida. Perdió, fracasó. Amén. Porque la palabra tiene que ser también creída. También tiene que ser ¿qué? Obedecida. Si la palabra le dice haga esto, hágalo. Si la palabra le prohíbe hacer algo, no lo haga. ¿Sí me hago entender? Obedézcala. Pero hay algo que a veces nosotros no le damos mucha importancia, no le damos mucha relevancia, pero es algo que también tenemos que hacer con la palabra, y es que hablarla. La palabra también tenemos que hablarla. Y es que mire una cosa, el enemigo sabe, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, el poder de la palabra hablada. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, esto pasó literalmente, no sé que pasa muy continuo, pero a mí literalmente me pasó. Fui a una casa X, de nadie aquí de la iglesia, para que no estén mirando ahí de la iglesia. Fui a una casa y tenían como un cosito de estos, un atril, donde tenía una Biblia grande, esas grandes, y adivinen dónde estaba abierta. ¿Ustedes también fueron allá? Sí. Creo que también todos visitamos la misma casa. No, estaba literalmente, o sea, en serio, estaba literalmente abierta en el Salmo 91 y yo dije, no, pues de pronto está ahí como de adorno, pues porque se ve bonita y bueno, pues no está de más. Pues no hay problema si usted la coloque ahí para que sea bonita, tampoco es nada raro. Pero la persona que, pues la dueña de la casa me dijo, no, es que yo pienso que es bueno no tener la Biblia abierta porque eso espanta a los demonios. Y, ¿qué? ¿Cómo? Los demonios vienen y se ponen a leerla. Adivinen qué salmo Satanás le citó a Jesús. El 91, mínimo lo leyó en una casa que la tenían abierta ahí en el Salmo 91 y fue y se lo citó a Jesús. A ver, ¿qué me refiero? Un libro abierto en un lugar no tiene poder, no hace nada. Eso es más fetichismo, más ritualismos que no tienen sentido. El poder de la palabra está cuando la colocamos en nuestra boca, cuando la creemos y la hablamos. Ahí está el poder de la palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren, ponme la siguiente. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra batalla? Pelea la buena batalla de la. ¿Cómo es que peleamos nuestra batalla? Con fe. Entonces, ¿cómo es el espíritu de fe? ¿Cómo fluye ese espíritu de fe? Conforme
a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una mezcla explosiva es que lo que tú crees en tu corazón lo confieses con tu boca. Eso es una mezcla explosiva. Eso hace milagros. ¿No me cree? Pues el milagro más grande que ocurrió en tu vida fue de esa manera. Creíste en tu corazón en Jesús y lo confesaste con tu boca y fuiste salvo. Eso ya lo hablé hace 8 días, no sé si se acuerdan. Creí, por lo cual hablé. La palabra de Dios tiene que ser hablada. Tiene que ser hablada, no solamente aprendida. Si usted la cree, háblela. Ahora, tampoco de nada sirve hablarla si no la cree. También está perdiendo el tiempo. Si usted repite como un loro, los loros pueden aprenderse la Biblia, pero eso no hace que la Biblia les sea efectiva a ellos. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de creer. Si creemos, hablamos. Pero a veces, no, sí, yo creo, pero es que me da pena hablar. No. Creí, por lo cual hablé. Ese es el poder. De eso se trata, mis amados hermanos. De eso se trata. Esa arma, la espada del Espíritu, es la palabra hablada, lo que yo hablo. Y es que, ponme el siguiente. Y es que miren, mis amados hermanos, para un cristiano es sumamente importante lo que confiesa con su boca. Es muy importante, es muy importante. Muy importante lo que sale de nuestra boca, ¿sí? De hecho, miren, una de las más grandes tentaciones que Satanás, escúcheme esto, una de las más grandes tentaciones que Satanás nos coloca a nosotros como cristianos es ser tentados a hablar mal, a quejarnos, a lamentarnos, a criticar, a juzgar. Todo eso son ¿qué? Palabras. ¿No me cree? Pégale una leidita nomás a los 5 primeros libros de la Biblia. A Números, por ejemplo. Léase Números, léase Éxodo. ¿Cuál fue el más grave pecado de los hijos de Israel? Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto y no nos hubiéramos traído a este desierto para morir. ¿Qué eran? Palabras. No sé si me estoy haciendo entender. Para nosotros, lo que nosotros hablamos es muy importante. Miren lo que la Biblia dice. Voy a citar 2 pasajes que tienen una palabra en común. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? Profesión. Hebreos 10:23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Me llama mucho la atención el significado de la palabra profesión. Cuando se refiere a profesión, no se refiere a arquitecto, ingeniero, no es ese tipo de profesión. ¿A qué se refiere o qué significa la palabra profesión? Miremoslo. Es una palabra griega que significa homología o que se pronuncia homología, haciendo una transliteración aquí al español, que significa un acuerdo, confesión, propiamente profesión, o sea, de profesar, o afirmación. Puede referirse al acuerdo colectivo de los cristianos sobre lo que Dios ama y odia. Pero me parece genial lo que dice aquí: y el coraje de proclamarlo, de decirlo. Dios ama esto, Dios odia esto, lo proclamo, lo digo, ¿cierto? También significa decir lo mismo acerca de, es decir, decir lo mismo que Dios dice, hablar lo mismo que Dios habla. Entonces, ponme la anterior otra vez. Entonces, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mira lo que dice: retengamos nuestra ¿qué? Nuestra profesión, es decir, lo que decimos, lo que confesamos. Si la palabra de Dios dice esto, yo me mantengo confesando lo que la palabra de Dios dice que soy, por ejemplo. Pero no es
no solamente saberlo, no es solamente pensarlo, es profesarlo, confesarlo, decirlo audazmente. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Por qué dice firme sin fluctuar? Por lo que les acabé de decir, el enemigo te va a tentar a empezar a hablar palabras incorrectas, a decir palabras incorrectas. No, es que yo soy un fracaso, es que Dios no me ama, es que yo de esta enfermedad ya me voy a morir, es que yo voy a quedar en la quiebra y no. Esa es la tentación. Pero si usted une sus palabras a las palabras de Dios, dice: no, yo soy redimido por la sangre, Jesús me ha perdonado, me ha lavado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios es mi sanador, por sus llagas he sido curado. Eso es unir mi voz a la voz que Dios ya habló en su palabra. ¿Sí me hago entender? Pero usted tiene que profesar, mantenga firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vamos a estar en el cielo, ese es nuestro hogar, allá llegaremos, no vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. Si me hago entender, pero usted tiene que hablarlo, decirlo, confesarlo con su boca. Amén. Confesarlo. Miren, Satanás a usted lo va a atacar a través de ¿qué? De pensamientos de fracaso, pensamientos de enfermedad, pensamientos de lujuria, todo tipo de pensamientos lo va a llenar a usted. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos hablado muchísimo. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Vamos a leer el siguiente versículo. Mire, debemos llevar cautivo a los pensamientos con la espada. Ponme el versículo, mira. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y miren lo que dice acá: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesito aquí un voluntario. James, usted siempre está disponible. Venga para acá. En la época que estamos hablando, en el contexto histórico que estamos hablando, cuando un ejército conquistaba a otro ejército, ¿cierto? Y estaban allí peleando y quedaban soldados vivos, ¿qué pasaban? ¿Los llevaban qué? Cautivos, ¿sí? Digamos que yo soy del ejército romano y yo capturé la ciudad de James y James quedó vivo, ¿sí o no? Entonces yo lo voy a llevar cautivo. ¿Cómo se llevaba cautivo en aquella época? Ponga las manos en la cabeza. Así se llevaba cautivo a alguien. Ande. Eso es llevar cautivo. Eso es llevar cautivo. Lo mantenían con la espada ahí. Que si se movía, tome su espadazo. Eso era llevar cautivo, ¿sí? ¿A dónde? A la cárcel o a donde fuera. Pero siempre era con la espada ahí, y lo llevaba cautivo. Gracias, James. Eso era llevar cautivo a alguien. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Con la palabra, con la espada, decirle: cuando venga un pensamiento negativo a la mente, algún pensamiento de enfermedad, de derrota, usted toma la palabra y dice: no, tomo la palabra y llevo cautivo ese pensamiento, porque la palabra dice esto y esto y esto, y no voy a creer a lo que el enemigo dice. Antes, por el contrario, este pensamiento se va a ir a donde está Cristo. No me va a controlar a mí, yo lo voy a controlar a él, yo lo voy a llevar cautivo, yo soy el que estoy detrás de él, él no está detrás mío. Pero ¿cómo lo hago? Con la espada. No hay otra manera. Es con la palabra. Por eso tenemos que conocerla, saber qué palabra tenemos que atacar, con qué palabra tenemos que atacar al enemigo. Amén. Miren, yo les decía a los hermanos, eso es algo que yo admiro mucho en mi esposa. A mí es una de las cosas que de pronto a mí me hace un poquito más falta, pero
Mi esposa fluye mucho en eso. Eso yo lo admiro mucho en ella. Que ella siempre cuando de pronto está atravesando un problema difícil, ya sea en el trabajo o en cualquier circunstancia, digamos, ella a veces pues me cuenta sus cosas, ¿no? No, que en el trabajo pasó eso, no, que no sé qué. Entonces ella me dice, no, yo me fui al baño y yo le pedí una palabra a Dios. Señor, dame una palabra para enfrentar esto. Y ella ora y va a la Biblia y Dios le da la palabra específica que necesita. Y ella toma esa palabra y empieza a decir, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Y esa es la palabra que la lleva a ella a la victoria. Y yo le aprendí eso a mi esposa y digo, wow. A veces uno dice, bueno, estoy pasando por este problema, ¿cómo lo enfrento? Pídale a Dios una palabra. Pídale a Dios una espada. Pídasela, Señor, dame ¿con qué palabra puedo enfrentar este problema? Vaya a la Biblia, Dios le va a hablar, Dios le va a guiar, Dios le va a mostrar cómo usar esa espada. Pero ¿qué tiene que hacer? Colóquela en su boca, háblela. Señor, tu palabra dice, así que yo voy a mantenerme firme en esta palabra. Voy a creer esta palabra. ¿Sí? Voy a estar allí firme en lo que yo creo, Dios. Pero háblela. Amén. Miremos, por ejemplo, ponme la siguiente, cómo Jesús enfrentó la tentación. Esto ya todos lo sabemos, solamente quiero mencionarlo porque hablar de pelear con la palabra de Dios sin mencionar este pasaje es dejar un hueco muy grande, ¿no? Mateo 4:1 nos dice, cuando Jesús fue llevado al desierto, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se convierten en pan. Oiga, miren, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Paréntesis. Satanás conoce el poder de la palabra de Jesús. Satanás sabía que si Jesús decía que las palabras se convirtieran en pan, las piedras se convirtieran en pan, eso iba a pasar. O sea, nótese, háblale. Un buen punto allí para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más dice? Dice que estas piedras se convierten en pan. Y él respondió y dijo, pero miren lo que dice, respondió y dijo, no pensó, no meditó, no leyó. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ese es el Salmo 91 que leyó en alguna de las casas que estaban ahí. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y una vez más, Jesús le dijo, habló la palabra, dijo. ¿Qué dijo? Escrito está también. ¿Sí estoy ahí? Sí. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús una vez más le dijo, vete, Satanás. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús le dijo vete? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, yo sé que esto ya todos lo hemos escuchado, pero yo lo puse para que miremos que no es solamente pensar, saber, es hablar la palabra. A eso se refiere la espada. La espada es la palabra que se habla. Mis amados, miren algo. Aquí yo quiero mencionar algo. A Satanás no le gusta que los cristianos hablemos la palabra. No le gusta. No le gusta que nosotros confesemos la palabra de Dios. Mire, y aún es bastante curioso esto, mis hermanos. Hay muchas personas, y yo sé, quizás, bueno,
diferencias teológicas, qué sé yo, y también porque tristemente han habido muchos abusos. Cuando hay una verdad que se lleva a un extremo se convierte en mentira. Han habido también abusos en esta área. Entonces muchas personas critican lo de hablar, lo de confesar, lo de declarar: eso no es de Dios, no sé qué. Ahora, yo no estoy refiriendo a que usted va a decir: Señor, yo declaro que me tienes que dar un carro y me lo tienes que dar y punto. No, eso es bobada, eso ahí no va a pasar nada. Sí, Dios no hace eso. Dios no obedece nuestras órdenes en ese aspecto. Cuando hablamos de confesar la palabra, no nos estamos refiriendo a eso, ni mucho menos. Pero hay mucha gente que critica esto, no, que eso es lo de declarar, que eso no es bíblico, que eso no es de Dios. Hay cosas que se salen que sí, no son de Dios. Pero a veces, una vez un pastor pone esta comparación: no hay que tirar la tina con todo y bebé. El agua de la tina con todo y bebé, no sé si me hice entender. Uno bota el agua sucia, pero saca el bebé y bota el agua, no la bota con todo y bebé. ¿A qué me refiero? Si hay gente que usa mal lo de la confesión, lo de hablar como para que Dios cumpla sus caprichos. Si no, es que yo declaro que Dios me va a dar un penthouse, yo declaro que Dios... No funciona así, si me hago entender. No es tan así. Pero usted sí tiene que tomar lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, y colocarla en su boca, que fue lo que Jesús hizo. Eso usted sí lo tiene que hacer. Entonces, no porque eso lo de declarar no sea bíblico, no, si es bíblico, Jesús lo hizo. Jesús habló la palabra. Leímos: creí, por lo cual hablé. Pero el enemigo no quiere que nosotros hablemos, porque sabe que ahí está su derrota. Porque un cristiano con la palabra en su boca le está dando sus espadazos a Satanás. Es el ataque que le damos. Obviamente él no quiere recibir ataques, ¿sí me hago entender? Pero es la manera. Amén. Miren, ¿cuántos han leído esa historia cuando esa mujer sirofenicia que vino a Jesús, que tenía una hija que estaba endemoniada, y le dijo: Jesús, por favor, ayúdeme? Jesús le dijo: no, que no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y miren lo que pasó. Ponme la siguiente y la siguiente. Ponme la siguiente. Miren lo que dice acá, Marcos 7:28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: ¿por esta qué? Palabra, ¿por esta qué? Palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué hizo que el demonio se fuera? La palabra. Jesús habló la palabra y la palabra sacó fuera el demonio. Satanás no quiere que se diga la palabra. ¿Sí me hago entender? Y cuando llegó a su casa, cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Funcionó la palabra hablada? Leamos otro, Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos. ¿Y cómo los echó fuera? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Satanás no le gusta que usted use la espada. La espada hace que Satanás huya. Cuando usted coloca la palabra de Dios en su boca, Satanás huye. Él le va a hablar mentiras, él le va a decir. Miren, ponme la siguiente. ¿Esa es la siguiente? Ponme la siguiente. Sí, bueno, ahí no. Ahí debió decir lo siguiente: la guerra con Satanás es una guerra de palabras. Vuelvo y repito: la guerra con Satanás es una guerra de palabras. Y vamos a mirar un ejemplo muy pintoresco, porque me encanta este ejemplo. ¿Cuántos han leído la historia de David y Goliat? ¿Sí? Vamos a leerle y con esto acabamos hoy. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel 17:41. Mire lo que pasó allí cuando se enfrentaron David y Goliat.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo, nótese, dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué hizo? Lo maldijo. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vamos a parar ahí. Nótese lo que el enemigo le dijo. Lo amenazó, le dijo: ven a mí, mire, ahí dice: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo amenazó, le dijo palabras. ¿Cuántas veces Satanás no nos amenaza? Te vas a morir, vas a fracasar, no vas a salir adelante. ¿Sí o no? Palabras, amenazas. Ahora, ¿cómo respondemos? Ay, sí, no, qué miedo, imagínense lo que me dijo el diablo. Así estaban todos los israelitas, muertos de miedo. Ay, no, nos va a matar. Pero miren lo que hizo David. Miren, muchas personas piensan que la victoria de David fue con la onda y que la pedrada. No, eso fue como la estacada final. Pero la verdadera victoria de David, mire cómo se dio. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, aquí hay una cosa: si Satanás te habla a ti, tú háblale el doble, ¿cierto? Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ahora, pregunta: ¿sucedió lo que David dijo? Palabra por palabra. La victoria de David no fue con una onda, fue con sus palabras. Le habló a Satanás, le dijo, bueno, en este caso a Goliat, le habló, y lo que habló lo dijo en el nombre del Señor. Lo dijo confiado en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que enfrentar también al enemigo de la misma manera. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestras capacidades, confiamos en el poder de Dios. Pero tenemos que hablarlo, decirlo. Es la palabra hablada, la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra hablada, la que hablamos. No palabras de hombres, no imaginaciones de hombres, palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Cierra sus ojos allí. Precioso Dios, yo te quiero agradecer, Señor amado, porque en ti hay poder, en tu palabra hay vida, Señor. Amado Padre Celestial, hoy vamos a tomar la decisión de hablar tu palabra, de no callar nuestra voz, sino que vamos a hablar tu palabra, vamos a poner tus palabras como una espada en nuestra boca, Dios. El enemigo es el que va a tener que retroceder. Nosotros no vamos a retroceder. Es Satanás el que retrocede. Es el enemigo el que tiene que mirar hacia atrás y salir corriendo, Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que hemos sido hechos más que vencedores. Tu palabra dice que el enemigo fue despojado en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, Señor, Padre Celestial, que en
en ti todo lo podemos, que tú habitas con nosotros, que en ti somos, en ti nos movemos, que nuestra vida está en el hueco de tu mano y no bajo la voluntad de Satanás. No vamos a aceptar más las mentiras del diablo. No vamos a aceptar más, Señor, esos ataques que nos han mantenido esclavos durante años, Señor. Hoy vamos a tomar la espada del Espíritu, que es tu palabra, y la vamos a poner en nuestra boca, y la vamos a hablar, la vamos a confesar y la vamos a creer, porque tu palabra dice: creí, por lo cual hablé. Señor, la palabra que creemos es la palabra que hablamos, Señor. La palabra que creemos es la palabra que hablamos, Señor, y es tu santa palabra, Señor, tu santa palabra, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.